¿Quieres, no sé, compartir una? Ya inicié grabación, Ángel. Perfecto. Oh, perfecto. Entonces vamos a hacer la introducción. Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por seguir aquí en el simposio. A continuación vamos a escuchar la plática del doctor Elkin. El doctor Elkin Eduardo Sanabria Chanaga es químico en la Universidad Industrial de Santander, en Colombia. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe mencionar que sus trabajos de tesis fueron reconocidos con mención honorífica. Actualmente, el doctor Sanabria se desempeña como profesor investigador asociado en la Universidad de Pamplona, en Colombia, donde además desempeña puestos de coordinador del área de química orgánica y coordina el semillero de investigación en energía, transformación química y medio ambiente. Su línea de investigación principal es el diseño y la síntesis de compuestos bioactivos para el tratamiento de diferentes enfermedades. Dentro de este rubro, ha publicado artículos, participado en diferentes eventos académicos. Actualmente combina esta línea de investigación con el estudio de líquidos iónicos de interés industrial y ambiental. Entonces, bueno, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, doctor. ¿Ya me confirmas? ¿Ya se ve la presentación? Sí, se ve. Bien, porque, bueno, ya que si no me puedo ver yo, al menos que se vea la presentación. Bueno, buenas tardes. De antemano, muchas gracias por la introducción y por la invitación. En esta oportunidad no tuve que pensar mucho en la práctica que les quería dar y decidí elegir esta pensando mucho en los estudiantes que nos acompañan, porque además del trabajo que les voy a presentar, les voy a hablar un poco de algo que a veces omitimos y que está detrás de la investigación. Entonces, pues empecemos, ¿no? El trabajo se llama Síntesis y evaluación in silico e in vivo de la actividad antiinflamatoria de derivados de pregnenolona funcionalizados en C3 con ácidos cinámicos parasustituidos. Y pues lo presento en el marco del simposio anual de la Universidad Iberoamericana, ¿no? La práctica la he dividido en 4 secciones. Introducción, como para entrar a la razón del trabajo, que pues vamos a hablar de los procesos inflamatorios. Luego les hablaré del desarrollo experimental que se llevó a cabo en este trabajo para desembocar en las conclusiones. Y acá en esta parte donde voy a también hablarles un poco como del tras bambalinas, ¿no? del detrás de cámaras de este trabajo, de algo que quiero que nos quede como en la mente. Así que pues empecemos. Como introducción quisiera resaltar pues, que los procesos inflamatorios son procesos naturales, ¿no? Es una respuesta innata que depende de un estímulo. Ese estímulo puede ser una infección, un golpe, una cortadura, el ataque de un insecto, en fin, pueden ser muchos factores que desencadenan o inician el proceso inflamatorio. Este proceso lo podemos englobar como en 3 grandes pasos. El primero sería la generación de la lesión, ¿no? Justamente ese estímulo que va a iniciar toda una cascada de procesos. El primero sería la activación de las fosfolipasas A2, que son las encargadas de liberar ácido araquidónico, que es el que en su camino y en su metabolismo va a desembocar en la producción de prostaglandinas, que van a tener un apartado importante en esta discusión. Después de esto, el cuerpo empieza a irrigar, pues, a bombear mucha sangre hacia la zona afectada y se empieza a promover la dilatación de los vasos sanguíneos. Esta dilatación lleva también a que la membrana de los vasos se vuelva más permeable y el plasma, que es la parte líquida de la sangre, atraviese esa membrana en ese sitio donde se dio la lesión, y por eso pues, vemos como una hinchazón, ¿no? Porque se está llenando de líquido justamente de ese plasma. Y además, también se logran filtrar glóbulos blancos, que son los que logran fagocitar
¿sí? Virus o bacterias que logren entrar también por la lesión que se haya generado. Al finalizar el proceso, pues las mismas prostaglandinas que se han logrado liberar capturan algunos de esos agentes que se han liberado en respuesta al estímulo y pues lo llevan como ya al proceso antiinflamatorio, ¿no? Pero bien, vamos a hablar un poco de las prostaglandinas y de este proceso tan curioso, porque es que a mí, bueno, personalmente me llama mucho la atención que algunos mecanismos de defensa del cuerpo a veces parecieran un poco kamikazes, ¿no? Si pensamos en la fiebre, por ejemplo, pues a veces es como si el cuerpo decidiera acabar con el agente externo, buscando también acabar pues, con el huésped, ¿no? Y en los procesos inflamatorios pasan cosas similares. Tenemos como mecanismos de eliminación de agentes externos, por ejemplo, la liberación de especies reactivas de oxígeno. Pero es que esas especies reactivas de oxígeno tienen muchos problemas secundarios, porque al liberarse empiezan a interactuar con diferentes partes de diferentes proteínas, modificando sus estructuras tridimensionales. Y si tenemos presente que la estructura tridimensional es la que permite que una proteína desempeñe bien su función, pues al modificarse empiezan a haber alteraciones en pues, diferentes cascadas de señalización. Además interactúan con el ADN y el ARN y pues esto lleva a mutaciones en las células y demás. Pero además de las especies reactivas de oxígeno, estas prostaglandinas tienen un papel complicado, un papel como dual, del que voy a hablar un momento. Entonces, volvamos a la parte inicial. Se genera la lesión, se activan las fosfolipasas y estas liberan el ácido araquidónico. Este ácido entonces empieza el proceso para formar prostaglandinas. El primer paso se da en las proteínas ciclooxigenasas 1, que está distribuida en varias partes del cuerpo, o ciclooxigenasa 2, que se genera por demanda. Después del estímulo, se empieza a generar ciclooxigenasa 2. ¿Aquí qué pasa? Pues esta proteína capta el ácido araquidónico y genera el primer intermediario, uno bastante inestable, bastante reactivo, que es esa especie de peroxidiciclo que está acá, ¿no? Tiene dos puentes peroxi que son bastante reactivos, que de hecho podrían también generar especies reactivas de oxígeno. Pero bueno, ese es el primer paso en la síntesis de prostaglandinas. Ahora, a partir de él, como digo, bueno, se generan, ¿no? Estas son importantes para regular el proceso inflamatorio. Pero aquí viene el problema. Resulta que las prostaglandinas, algunas de ellas se ha comprobado que están involucradas en la supervivencia de diferentes tipos de cáncer, como los que listo acá, ¿no? Piel y huesos, mama, pulmón, hígado, páncreas, cáncer renal, entre otros. Los mecanismos por los cuales las prostaglandinas favorecen la supervivencia de esos tipos de cáncer son bastante variados, y no podríamos entrar en el detalle de todos, pero les voy a explicar uno, como para que más o menos tengamos idea de cómo es que actúan. Entonces, vamos a tomar el cáncer de mama como ejemplo y les voy a mostrar uno de los mecanismos por los cuales estas estructuras terminan favoreciendo la supervivencia de células cancerígenas. Aquí pongo una parte de la cascada de señalización involucrada en este proceso. Resulta que muchos tipos de cáncer sobreviven hiperactivando esta proteína, que es la proteína sinasa B, que también se conoce como AKT, que pues como todas las quinasas pues tienen la función de fosforilar, ¿no? Resulta que en las células que están mutadas, que tienen alteraciones, cuando se hiperactiva esta proteína, uno de los caminos que se favorecen para la supervivencia de esta célula dañada es la fosforilación de este complejo de esclerosis tuberosa 1-2, que es un heterodímero, que resulta desestabilizarse por la fosforilación de la proteína sinasa B. Este complejo es un complejo de supresión tumoral. Cuando la célula está dañada,
él lo que hace es llevar la célula a apoptosis. Pero cuando AKT lo desestabiliza, pues esa cascada de señalización se rompe y la célula ya no muere. Ahora bien, AKT es regulada por esta proteína, la fosfatidilinositol, que pues se fosforila y empieza a activar a AKT. Y este primer proceso, este proceso inicial de activación, está regulada por esta proteína, la PTN, que es la fosfatidilinositol trifosfato-fosfatasa, bueno, 3-fosfatasa. Y aquí es donde entran a jugar las prostaglandinas. Resulta que en algunas células cancerígenas, como para el caso del cáncer de mama, la activación y formación de prostaglandinas lleva a que estas estructuras interactúen con PTN. Se enlazan a esta enzima que controla este proceso y la desestabilizan. Al desestabilizarla, se pierde la regulación en este primer paso. Esa pérdida de regulación es la que lleva a la hiperactivación de AKT y a la supresión de la actividad de este complejo supresor de tumores. Y así es como entonces la célula ya no se muere y empieza a reproducirse y a reproducirse. Y pues eso es lo que básicamente conocemos como cáncer, ¿no? La reproducción descontrolada de células con algún daño, pues con alguna mutación. Entonces, definitivamente controlar los procesos que llevan a la formación de prostaglandinas es un foco de interés, es una parte muy importante de investigación. Y por eso se han desarrollado muchos compuestos que regulan esta parte. Y esos compuestos los conocemos como antiinflamatorios, porque al fin y al cabo, estas estructuras provienen de un proceso de inflamación, ¿no? Entonces, de los antiinflamatorios conocemos los esteroidales, como el caso de la prednisona, cortisona, betametasona, y los no esteroidales, ¿cierto? Que han tomado como mucho protagonismo en la parte de química farmacéutica, sin embargo, pues tienen bastantes problemas, ¿no? Aquí están algunos pues, conocidos, como la aspirina, por ejemplo, que es el más conocido de todos, diclofenaco, ibuprofeno, en fin. Noten que dentro de los derivados esteroidales, las estructuras están altamente oxigenadas, y eso es importante, pues al menos para lo que les voy a hablar más adelante. Tienen bastantes grupos de hidroxilo y carbonilo, ¿no? Seguramente favoreciendo la solubilidad también. Y bueno, entre los no esteroidales tenemos bastantes grupos ácidos, pero de aquí quiero resaltar que ambos grupos tienen problemas. Los esteroidales, pues, tienen algunas implicaciones en el comportamiento mismo del paciente, ya que pues, al ser esteroides pueden afectar cascadas hormonales. Y los no esteroidales tienen la desventaja que son inespecíficos. Bueno, últimamente ya se han desarrollado algunos más específicos, pero son pues, sumamente costosos. Los que se consiguen fácilmente, los de fácil acceso, son muy inespecíficos y eso genera normalmente problemas gástricos, ¿no? Desarrollando incluso gastritis. Entonces, esto como que invita a que sigamos buscando estructuras esteroidales o no esteroidales, ¿no? Pero que tengan esta capacidad antiinflamatoria, esta capacidad de romper este primer paso, de preferencia inhibiendo a las ciclooxigenasas, a COX-1 y a COX-2, para detener desde el principio la generación de prostaglandinas y poder controlar como esas desregulaciones que se pueden dar. Entonces, dentro de las estructuras que ahora, bueno, o que han mostrado como también actividad antiinflamatoria, sobresalen los derivados del pregnano, que son pues, derivados naturales, esteroidales. México tiene una historia muy bonita detrás del desarrollo de la química esteroidal. Y bueno, si vemos por ejemplo, que está reportado desde 1999, si bien sí tiene actividad, no es tan potente y principalmente le podríamos acudir a eso que el ciclo o el sistema esteroidal no está tan oxigenado. Y vean que esto es un azúcar que en el cuerpo pues, se va a hidrolizar. Nos va a ayudar a la solubilización del compuesto, pero se va a perder fácilmente, ¿no? Entonces, tal vez le haga falta
más grupos oxigenados a este sistema. Un reporte más reciente pues tiene un derivado también esteroidal, ¿no? También funcionalizado en la posición 3, está de aquí, en la cual tenemos grupos más oxigenados, ¿no? Entonces, considerando esas observaciones y teniendo en cuenta, por supuesto, pues la importancia que tiene la búsqueda de antiinflamatorios en esta pues, área de la salud, nos llamó la atención o se abrió como el campo de interés para proponer estructuras novedosas que pudieran actuar como agentes antiinflamatorios. Así que, partiendo del hecho de que los derivados del pregnano, son bastante, digamos, están disponibles, se nos ocurrió iniciar un proceso de síntesis y desarrollo a partir de este derivado, que es el acetato, aquí poniendo un metilo, de 16-dehidropregnenolona, ¿sí? Un derivado directo del pregnano, y buscar entonces la forma de oxigenar. Si ven en la transparencia anterior, casi todos los grupos oxigenados estaban en este anillo, que es el anillo C, pero pues nos preguntamos si tal vez al modificar mejor el anillo pudiéramos ver qué efecto se genera y tal vez podamos evitar algunos de los efectos secundarios que acarrean pues los mismos sistemas esteroidales, ¿no? Y además, viendo que estos grupos están funcionalizados en la posición 3, pues propusimos hacer una funcionalización, pero una funcionalización que no fuese al azar, ¿no? Que tuviese un fundamento. Entonces decidimos que fuese un éster, pero un éster que tuviese por sí solo propiedades antiinflamatorias. Dentro de la gran gama de compuestos que podemos encontrar que tienen esta propiedad, pues nos llamó la atención inicialmente el ácido cafeico, que tiene la capacidad de atrapar especies reactivas de oxígeno, ¿no? Que es como ese otro mecanismo que el mismo cuerpo tiene para eliminar agentes patógenos. Y bueno, pues claro, este tiene esa actividad por los grupos hidroxilo, pero también porque es un sistema completamente conjugado, entonces eso le confiere como una alta potencia a la hora de actuar como un agente antioxidante. Entonces, para iniciar, ¿sí? Para hacer como las pruebas preliminares, decidimos utilizar derivados de ácido cinámico, que son pues estos derivados, ¿no? Solo que cambiando un poco la funcionalización. Es así como surgió la idea de sintetizar este tipo de compuestos, que venían siendo derivados de pregnenolona funcionalizado, miren, con un carbonilo ahora en este anillo, y esterificados con derivados de ácido cinámico. Esta esterificación se iba a dar pues a partir del ácido como tal, ¿no? Y necesitaríamos este alcohol. Este alcohol viene de una secuencia de pasos partiendo del acetato de 16-dehidropregnenolona, que es comercial. Entonces, esta fue la propuesta, ¿no? Interesante de acá, algo que nos llamó mucho la atención, es que son muy pocos los reportes, son muy escasos los reportes de hibridación de pregnenolona y ácido cinámico. Este es un ejemplo del 2019, uno de los pocos que se encuentran, en el cual pues vean que están las dos funciones como que puenteadas por una diamina. Y más recientemente, este año, se publicó este otro derivado que tiene dos funciones de ácido cinámico, bueno, o derivado de ácido cinámico. Estos dos reportes están más enfocados hacia compuestos anticancerígenos. La actividad antiinflamatoria de ese tipo de derivados, de ese tipo de híbridos moleculares, no se ha explorado. Eso nos motivó mucho más, ya que nuestro reporte podría ser pionero en esta área, ¿no? Así que iniciamos el trabajo experimental, que es el segundo componente de esta presentación. ¿Cómo hicimos el trabajo? Pues voy a mostrarles la parte de síntesis, la evaluación biológica y una aproximación hasta ahora de los ensayos in silico. Entonces, la metodología sintética.
partiendo del compuesto 1, que es el acetato justamente de 16 de hidropregnenolona, realizamos una reacción de epoxidación quimioselectiva. Noten que solo se epoxida este doble enlace, pero este no. Y a este epóxido lo oxidamos con trióxido de cromo para tener así esta alfa hidroxicetona, la cual con cloruro de tionilo y piridina pues, formamos un sistema alfa-beta insaturado. Yo tengo aquí solo nos quedaba pues el alcohol por desproteger. Así que pues con una hidrólisis básica liberamos el alcohol y finalmente realizando una esterificación de Steglich, ¿no?, con dicicloxilcarbodimida y dimetilaminopiridina, pues pudimos obtener los derivados, en este caso 6-AG. Aquí está la funcionalización que propusimos para este primer estudio, ¿no? Vean que aquí hay bastante, pues usamos halógenos y, bueno, metil, trifluorometil y metoxi en posición para, todos en posición para. Ahora bien, una vez obtenidos, pues bueno, es necesario caracterizarlos. Les mostraré brevemente la caracterización. Además de las propiedades físicas, pues hicimos análisis de espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear. Dentro de la parte de espectrometría de masas de alta resolución, que es fundamental para efectos de publicación y para estar realmente seguros de la obtención de los compuestos, pues me gustaría que compararan la masa teórica con la masa experimental obtenida por el método APCI. Vean que el error es muy bajo, tal vez causa un poco de ruido los compuestos 6E y F, los que son de metilo y trifluorometil, que sí tienen un poco más de margen de error, pero su obtención también se pudo corroborar por resonancia magnética nuclear. Los espectros casi todos tenían este mismo perfil. Aquí les muestro uno, que es el del compuesto 6B. No lo pongo al azar, veremos que 6B va a tener bastante protagonismo más adelante. Pero bueno, aquí podemos ver la zona aromática y los protones correspondientes a las posiciones vinílicas a campo bajo. Y aquí a campo alto, pues un patrón bastante clásico de sistemas esteroidales, ¿no? Un poco más complejo de analizar. Bueno, sobresalen aquí los 3 metilos correspondientes a este y el metilo que está al lado del carbonilo, que va a ser este. Algunos protones alílicos, ¿no? Pero bueno, una vez sintetizados y caracterizados los compuestos, la siguiente fase era probar su actividad. Entonces vamos a hablar de la evaluación in vivo. Cabe resaltar que esta evaluación está pues, protegida bajo el Comité de Ética de la Universidad de La Salle en la Ciudad de México, donde se realizaron estos estudios, ¿no? Bajo este registro, el cual está acorde a esta norma de 1999. Entonces, ¿cómo se hacen esos ensayos? Es bastante interesante. Resulta que tomando pues un grupo de ratones, se les induce un edema, un proceso inflamatorio, utilizando este compuesto que se conoce como TPA, ¿no? Este compuesto es un liberador de especies reactivas de oxígeno, promueve la formación de este tipo de especies y empieza a generar un edema. Entonces solo se necesita untarle un poco en una oreja al ratón y esperar un momento y se va a empezar a generar un proceso inflamatorio. Entonces, algún grupo control, pues era tratado únicamente con este compuesto. También, la segunda parte, pues era hacer el tratamiento con los compuestos 6-AG para ver qué tanto inhibían el proceso de inflamación. Entonces, esos compuestos se aplicaban en otros grupos, ¿no?, 10 minutos después del tratamiento con TPA. Y finalmente, pues los ratones eran sacrificados con intoxicación por CO2, ¿no? Se hacían cortes de 7 milímetros en las 2 orejas, en la que no se hizo el estudio, en la que sí, como para calcular una relación de cuánto cambia el peso, para así inferir la inflamación, y ver qué efecto tuvieron los compuestos 6-AG en este proceso. Los resultados que les muestro aquí
llevaron a la obtención de dos compuestos con un perfil muy interesante, principalmente 6B. Miremos acá. El grupo control tenía en promedio como un exceso de 19 miligramos, ¿no? O sea, como 19 veces, pesaba 19 veces más la orejita que se había lastimado versus la que no. Y miren que, por ejemplo, el compuesto 6B, vean que básicamente no hay diferencia entre los dos pesos. Y el compuesto 6C, pues sí, pero muy baja. Los demás tal vez no tienen un perfil tan adecuado. Si traducimos esto a porcentaje de inhibición del edema, vean que el compuesto 6B tiene un porcentaje de casi 96%. Es decir, básicamente estaba controlando la formación o sea, inhibiendo completamente el proceso inflamatorio. Esto llamó muchísimo la atención y bueno, para el cálculo de la dosis efectiva se tomaron únicamente los compuestos que tuvieran un porcentaje mayor al 50%. Entonces la indometacina, que es el fármaco de referencia, mostró una dosis de 0.1, pero vean que para el caso de 6B es casi 10 veces más potente, ¿no? Y este es como solo 2 veces más potente que la indometacina. Entonces, definitivamente esto fue bastante alentador y nos llevó a la obtención de un compuesto con un perfil bastante interesante que podría someterse ahora a un ensayo de optimización, a un proceso de optimización. Ahora bien, teníamos aún la duda, y realmente aún está la duda, de cuáles son los blancos moleculares que está atacando este compuesto. Bueno, antes de eso quisiera resaltar que ese trabajo fue hecho en colaboración con la ayuda del doctor Juan Rodrigo. Y bueno, ahora pasemos a la parte de los ensayos in silico. Lo primero que se hizo fue el ensayo de acoplamiento molecular. Para esto, todos los compuestos se probaron contra diferentes proteínas o enzimas involucradas en los procesos inflamatorios, ¿sí? Además de COX-1 y COX-2, que son las ciclooxigenasas, pues también tuvimos en cuenta la lipoxigenasa 5, la óxido nítrico sintasa y la mieloperoxidasa, ¿no? Estas dos últimas están más involucradas con la formación de especies reactivas de oxígeno. Pero bueno, dentro de esto, al parecer las que tenían como mejor perfil, las que se mostraban como más probables eran las proteínas COX-1 y COX-2. Así que, pues analizaron un poco más los resultados para ver las conformaciones. Y a partir de sus conformaciones preliminares, pues se hicieron estudios de dinámica molecular. Cabe resaltar que esta parte fue realizada por el doctor Marco Loza, también de la Universidad de La Salle. Entonces, en los estudios de dinámica molecular, encontramos que miren, en COX-1 y en COX-2, los compuestos tienen un comportamiento bastante estable en el sitio activo de la proteína, mucho más que el fármaco que tomamos de referencia, que era la indometacina, ¿no? Y con un comportamiento o un perfil muy similar al de un compuesto que se tomó también de control, que es selectivo para cada una de las proteínas. Entonces eso como que afianza la idea de que es probable que el mecanismo por el cual sea la inhibición de esos compuestos, gracias a esos compuestos, es por COX-1 o COX-2, ¿no? Y acá pues les presento algo de las energías obtenidas por el método de MMPBCA para estos compuestos. Aquí están los inhibidores que se tomaron como selectivos para cada una de las proteínas, naproxeno para COX-1, celecoxib para COX-2, ¿no? Entonces, con todos estos resultados, podemos llegar a unas conclusiones. La primera, pues, bueno, se sintetizó pues, un nuevo grupo, ¿no? de derivados de pregnenolona con ácido cinámico en la posición C3. Estos compuestos se probaron y el compuesto 6B pues, resultó ser el más activo, ¿no? El que tiene flúor, resultó ser como el más prometedor. Y los estudios in silico sugieren, ¿sí? Aún no lo podemos asegurar, pero sugieren que las proteínas involucradas o las proteínas blanco de estos compuestos son la ciclooxigenasa 1 y 2. Ahora bien, hasta aquí la parte
digamos, técnica, la, la versión que mostraría de este trabajo en futuras pláticas, ¿no? Pero una vez más, como les digo, como sé que pues, tenemos bastantes estudiantes invitados, quisiera darles como un mensaje. Entonces, para eso les voy a contar la verdadera historia de este trabajo. Que este trabajo, así como está, es como lo publicamos, así se presentó, pero hay una historia tras bambalinas, un poco trágica, ¿sí? Esta parte la he llamado de la catástrofe de la publicación, pero quiero como darles un mensaje al final. Entonces, les voy a contar en realidad cómo pasó esto rápidamente. Estas moléculas están sintetizadas desde el año 2013 como parte del trabajo que hice para mis estudios de maestría. Estas moléculas se pensaron inicialmente como inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa, que está involucrada en la supervivencia del cáncer de próstata y en el éxito también de la hiperplasia prostática benigna, que son pues, dos enfermedades relacionadas y que afectan a los hombres ya de edad avanzada principalmente. Para el año 2014 se hicieron los ensayos sobre esas enzimas y solo uno de los compuestos mostró actividad contra una de las 5-alfa reductasas. Entonces, la persona a cargo de esos ensayos fue bastante desmotivante porque me dijo que este trabajo básicamente no iba a ver la luz del sol en ninguna publicación, pues porque solo un compuesto había sido activo. Entonces, pues, digamos que ese fue como el primer golpe, ¿no? La primera catástrofe que sufrí. Pero la más fuerte, definitivamente, fue, yo ese año, en el 2014, en junio, obtuve mi título de maestría y para eso de octubre fallece el doctor Eugene Brotov, quien era el director del proyecto, quien era mi director de maestría, ¿no? Quien fue mi director de maestría más bien. Y en ese momento yo sentí que, pues, que el trabajo ahora sí se había perdido completamente porque pues la persona que consideraba que me podía ayudar a sacarlo adelante era el doctor Bratov, ¿no? Y pues fue un golpe bastante fuerte. Sin embargo, pues yo tomé mis compuestos, ¿no? Debidamente sellados y guardados en viales y me los llevé al laboratorio donde estaba haciendo mis estudios de doctorado, que era en el laboratorio del doctor Rafael Castillo, quien es como una persona que ha hecho escuela en química farmacéutica en México, tiene pues, estudiantes muy resaltables, el doctor Medina Franco, el doctor Gabriel Navarrete, que bueno, si alguien del área está presente, pues los conocerá, el doctor Romo Mancillas, en fin, ellos anualmente hacen también un simposio, ¿no? Y por eso también pongo esta parte, porque es que de estos simposios anuales es que pueden salir cosas muy interesantes. Ellos hacen simposios, uno que se llama Tendencias Actuales en la Química Farmacéutica, y ahí en ese simposio fue que conocí al doctor Marco Loza, quien en su plática comentó que habían unos productos naturales derivados del pregnano y que hipotéticamente si se les ponía una función de ácido cinámico, se predecía que iban a ser unos agentes antiinflamatorios bastante prometedores. Y pues yo en el auditorio me emocioné bastante porque dije, bueno, yo tengo esos compuestos ya sintetizados, caracterizados y listos en el laboratorio, ¿no? O sea, estaba como unos pasos adelante de lo que él decía como que era la investigación o el camino de investigación que iba a tomar. Así que me reuní con él, ¿sí? Le mostré, le dibujé los compuestos y el doctor Marco también se emocionó mucho cuando los vio. Me dijo que en efecto era como si se hubiera empezado ese día el proyecto que él tenía en mente. Esos compuestos que yo le estaba mostrando eran como el producto de tal vez unos años de investigación, ¿no? De llegar como hasta consolidar esas estructuras. Y entonces, más o menos para el año 2017, se iniciaron las pruebas preliminares de actividad antiinflamatoria, las cuales desembocaron este año, sí, también nos demoramos un poco, pero eso fue por cuestiones más técnicas, en esta publicación que tengo aquí, que he puesto
en varias diapositivas, ¿sí? Entonces, de aquí lo que quiero como resaltar, pues son dos cosas importantes. Una, que no debemos dejarnos desmotivar inicialmente, ¿sí? por un resultado negativo. Definitivamente resultados negativos hay que limitarlos al área en el que se probó, ¿no? Es negativo en este punto, pero no quiere decir que sea negativo totalmente, ¿no? Puede que, como en este caso, puede que si reenfocamos el camino, pues tengamos un resultado bastante positivo. Y el segundo, que me parece bueno resaltar, es que estas reuniones, estos simposios, son de verdad muy importantes a la hora de buscar nuevas conexiones y a la hora, en este caso, por ejemplo, de buscarle salida a unos trabajos que tengamos por ahí todavía pendientes, ¿no? Entonces quiero como dejarles esa sensación. Ya para terminar, solo les comento que, bueno, como ya en la presentación el doctor Ángel comentó, pues actualmente estoy vinculado a la Universidad de Pamplona en Colombia. Es bien interesante, aquí tengo una foto desde la universidad, que es esta parte hacia el pueblo. Pamplona es un pueblo de aproximadamente 60.000 habitantes, es un pueblo pequeño, ¿no? Y la universidad es como uno de los focos económicos más importantes de esta zona, de este pueblo, al punto que dicen que Pamplona no es un pueblo con universidad, sino una universidad con pueblo, ¿no? O sea, la universidad es bastante importante en esta región. La Facultad de Química, en el Departamento de Ciencias, está como por acá, donde ya no se ve la foto. Y actualmente pues me desempeño en dos líneas de investigación, diseño de compuestos bioactivos y síntesis de líquidos iónicos, ¿sí? Y pues me permito presentarles a algunos de mis estudiantes. La mayoría están trabajando en la primera línea, solo tal vez Melissa en la segunda, bueno, los que pude traer acá. Y a Edwin lo escucharán mañana a las 9 con su presentación, donde les mostrará algo de lo que hemos hecho. Finalmente, solo me queda agradecer a la Universidad Iberoamericana, principalmente al doctor Manuel Acevedo y al doctor Ángel Reyes por la invitación y estar pendiente del trabajo. A la Universidad de La Salle, al doctor Marco Loza y Juan Salazar por los ensayos in vivo e in silico. Y como ya es costumbre, dedicarle este trabajo a la memoria del doctor Eugene Bratov, quien fue mi asesor de maestría. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Elkin. Bueno, tenemos tiempo para unas preguntas. No sé, ¿alguien quisiera preguntar algo del público? Bueno, si no, bueno, yo quisiera preguntar, eh, esta respuesta en antiinflamatoria, ¿cómo se puede relacionar que en función de, no sé si hay algún elemento de saturación en esta parte química? Bueno, yo soy físico y yo estoy tratando de entender un poquitito cómo esta respuesta puede estar vinculada quizás a una velocidad en cuanto a la absorción del fármaco. No, no sé si me entiende un poco la pregunta. Uy, o sea, ¿cómo la absorción del fármaco? A lo que me refiero es que, bueno, estoy tratando de vincular en esta parte de esta respuesta de alguna manera con, no sé si con un ensayo de alguna muestra viva. Como no sé si me estoy perdiendo un poco, pero lo que estoy tratando de entender es si esta respuesta, ¿cómo podemos relacionar esta respuesta en función del tiempo? En términos simples. Bueno, pues, o sea, el proceso inflamatorio dura como un minuto. Ujú. Toda la cascada de señalización en un minuto ya está más que funcional. La producción de COF2, por ejemplo, empieza a los primeros segundos del estímulo, pues. ¿Mm? Entonces, en cuestión de 2 o 3 minutos, ya el proceso está funcionando
pues a plenitud, ¿no? Y pues en algunos casos el reto definitivamente es que el fármaco tenga la velocidad suficiente para llegar a tiempo, ¿no? Pero también sabemos que dentro de los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos, la velocidad en la que un fármaco puede llegar, pues también está por ese mismo orden. Entonces, sí puede llegar a tiempo, puede llegar a competir con el proceso que está en curso, ¿no? Con la inflamación que está en curso. Y claro, también hay que resaltar que muchos de estos compuestos se diseñan pensando en personas que sufren de inflamación crónica o que deben recurrir constantemente a ese tipo de medicamentos. Entonces, también la acumulación es la que lleva a efectos secundarios, ¿no? Sí, Ok. entonces, Ok. más por ese lado, creo. Va, perfecto. Bueno, pues si no hay más preguntas, me permito yo compartir pantalla. Ah, sí, hay una pregunta del doctor, bueno, a ver, perdón, es que dejo de compartir, perdón. Vi levantada la mano creo que el doctor Tepichino, sí, de Taylor Rodríguez. No, yo soy estudiante. Ah, perfecto, perdón. Tranquilo. Pues, bueno, como sabiendo, digamos, en parte muchas de las cosas que expuso y como haciendo una complementación que acabó de hacer el doctor físico, sí, doctor físico. Bueno, va mi pregunta, ¿no? Y es que, digamos, este compuesto o fármaco que elaboró el doctor Elkin, digamos, esto permite o, digamos, el uso de su reacción es solo cuando hay inflamación o se puede, digamos, interactuar de manera antes de para que, digamos, inhibir ese proceso o es durante la inflamación. Ay. Ok. Digamos que si inicialmente se había diseñado como antiinflamatorio, debería funcionar justo en el proceso de inflamación, ¿no? Pero hay un apartado interesante ahí, es que si lo planeamos como un compuesto que logre evitar los efectos secundarios de una inflamación, pues en realidad podría aplicarse desde antes, ¿no? Teniendo presente que algunos caminos que toman, por ejemplo, las células cancerígenas, pues son activando como enzimas que en realidad deberían trabajar solo para procesos de inflamación, pero están trabajando como a favor de células ya mutadas. Entonces, no necesariamente tiene que ser justo en el proceso inflamatorio, sino antes se podría usar el fármaco como tal. Y, por ejemplo, en el caso de, porque pues bien sabemos que, digamos, lo que es esta parte de el cáncer de próstata puede ser heredado, ¿no? Entonces, podría ser antes hasta en el punto, digamos, sabiendo que una persona podría tener, digamos, genéticamente, esta herencia, eh, podría, o sea, desde ese punto se podría tratar también. Bueno, la herencia es otro, la herencia es otro proceso, la herencia es una mutación, ¿cierto? Como en el comportamiento normal, en el mismo genotipo del paciente. Entonces, ahí no se podría asegurar. Se tendría que saber exactamente cuál es el punto que se heredó, sí, cuál fue la mutación que se heredó para poder proponer una alternativa. Entonces, sería muy arriesgado decir que sí se puede, ¿no? Yo diría que primero habría que conocer exactamente cuál es la mutación. Sí, porque la herencia es es una cosa completamente diferente. Vale, muchísimas gracias. Bueno, gusto. Excelente, muy bien. Entonces,
ya para ir finalizando la siguiente sesión, pues el Departamento de Ciencias e Ingenierías otorga el presente reconocimiento al doctor Erkin Eduardo Sanabria Chanaga por su valiosa participación en el primer simposio anual del Grupo de Investigación en Ciencias Básicas con la conferencia titulada Síntesis y Evaluación in silicio e in vivo de la actividad antiinflamatoria de derivados de prenenolonona funcionalizados en C3 con ácidos dinámicos B sustituidos. San Andrés Cholula, Puebla, 11 de noviembre del 2021. Firma el director del departamento, Ramiro Bernal Cuevas. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, por la invitación. Muchísimas gracias por aceptarla. Y bueno, continuamos con la serie.